Bien, en este video ahora vamos a ver las propiedades de los CDF. Bueno, existen dos tipos de CDF, CDF simétricos y CDF asimétricos. ¿Cuáles son los CDF simétricos? Los CDF simétricos son aquellos que no tienen deformación, ¿ya? Y ahora los CDF asimétricos son aquellos CDF que sí tienen deformación. Y estos pueden tener deformación hacia la derecha o deformación hacia la izquierda. Cuando tienen deformación hacia la derecha, se dice que es cuando tiene deformación hacia la derecha, se dice que es un CDF asimétrico positivo. Y cuando tiene deformación hacia la izquierda, se dice que es un CDF asimétrico negativo. Ahora, si hablamos de dónde la información es más confiable y dónde la información es menos confiable, entonces en los CDF simétricos, es decir, en los CDF que no tienen deformación, decimos que ahí la información es mucho más confiable. En cambio, en los CDF asimétricos, en los que sí tienen deformación, la información ahí es poco confiable, ya que las frecuencias son iguales. Esa es la diferencia de un CDF simétrico y asimétrico. ¿Cuál es la diferencia? Que los CDF asimétricos no tienen deformación, y como no tienen deformación, esta sería su forma. Este es igual a este de acá es igual a este, y como no tiene con qué compararse, este es distinto. Esos son CDF asimétricos. Este tema es importante aprenderlo ya que nos entran ejercicios con CDF simétrico. Este es a simple vista cómo podemos darnos cuenta que es un cuadro de distribución de frecuencia simétrico o asimétrico. Entonces, ¿cuándo es simétrico? Cuando no tiene deformación. Y cuando no tiene deformación ocurre esto, que n1, en este caso tenemos un diagrama, ¿cómo le llamamos esto? Tengo anotado, histograma se le llama. Entonces, en este caso, el L1 es igual al N5, el N2 es igual al N4 y el N3 no tiene con qué compararse, ¿no? Puede ser cualquier número. ¿Y qué pasa si acá tenemos un CDF con número de clases pares? Entonces vemos que el N1 es igual a N6, N2 igual al N5 y el N3 igual al N4. Entonces este es para un CDF simétrico con clases impares y con número de clases pares. Ahí es la forma de darse cuenta que el CDF es simétrico a simple vista, haciendo un histograma. Pero en sí podemos darnos también cuenta que el CDF es simétrico cuando construimos nuestro CDF. Y cuando construimos nuestro CDF tenemos la frecuencia de los n sub i. ¿En dónde podemos darnos cuenta que es simétrico? Ya sea en los n sub i o en los h sub i. En las frecuencias absolutas o en las frecuencias relativas. En las frecuencias relativas menor que, en la frecuencia relativa mayor que, ahí no, ¿ya? Ni tampoco en las frecuencias absolutas menor que, ni en la frecuencia absoluta mayor que. Ahí no nos tenemos que fijar, sino que tenemos que fijarnos en la frecuencia absoluta y relativa. Entonces, veamos esta frecuencia absoluta con número de clases impares. Entonces vemos que si es impar, el N1 tiene que ser igual al N5, acá está. El N2, que es 7, tiene que ser igual al N4. Y el N3, como no tiene con quién compararse, puede ser cualquier número. Entonces vemos que son iguales. Y como son iguales, por lo tanto podemos decir que nuestro CDF es simétrico. Ahora, por uno que sea distinto, por ejemplo, si acá era 3 y acá haya sido un 2, ya es distinto, ¿no? Por uno que sea distinto, podemos decir ya que nuestro CDF es asimétrico. ¿Por qué? Porque ya va a tener una pequeña deformación ya. Ya no va a salir así a lo recto. Por ejemplo, si N1 valía 3, el N2, el N5 vale 2, ¿no? Si es que este vale 3 y este vale 2, este vale 3, está acá. Si este vale 2, entonces estaría más abajito, ¿no? Entonces ya tendría una pequeña deformación ya. Ay, perdón, no se veía, pero decía que si el N1, que es este acá, vale 3 y el N5 vale 2, entonces el N5 iría más abajito. Y entonces podemos ver que ya tendría una pequeña deformación ya.
Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Y es que va a haber ejercicios donde nos den solamente como datos el N1, construye un CDF, digamos, o construye esta columna, pero un CDF, digamos, y nos den como datos solamente el N1 y el N2, nada más. ¿Y cómo rellenamos esto si no nos dan como datos sencillos? Nos van a decir construye un CDF simétrico y nos dan como datos 3 y 7, N1 y N2. Pero ya sabemos como los CDF simétricos tienen que ser iguales. Entonces para rellenar los N4 y los N5 solamente lo tengo que copiar. Y si no tengo dato, sabemos que si nos dan la muestra igual a 30, supongamos, tenemos que hacer la suma. ¿Y cuánto nos faltaría porque llegue a 30? Lo colocamos acá, digamos, algo así. Aquí vemos en el siguiente hoja de mis apuntes que dice, acá ejemplo de un CDF asimétrico, ¿cómo sería? Entonces vemos que este de acá no es igual a este y este de acá tampoco no es igual a este, entonces ya hay deformación. A simple vista podemos darnos cuenta en el histograma que nuestro CDF es asimétrico. En este caso pueden tener deformación hacia la derecha o hacia la izquierda. Este es un CDF asimétrico positivo. ¿Por qué? Porque tiene deformación hacia la derecha. ¿Cómo me doy cuenta que tiene deformación hacia la derecha? Si yo vengo por acá, aquí, entonces tengo que cerrar acá, ¿no? Pero si veo, se está deformando más hacia la derecha. Lo mismo pasa a este. Si yo empiezo por acá, vengo acá y tengo que cerrarme aquí, pero no cierra, sino que se está deformando a la izquierda. Entonces, esto tiene deformación hacia la izquierda. Y cuando se deforma hacia la izquierda es CDF asimétrico negativo. Y este es asimétrico positivo. Entonces, como ya habíamos dicho, por uno que sea distinto, ya es asimétrico. Aquí hay un ejemplo de la columna en los H sub i. 0.15 es distinto a 0.20. Entonces, por uno que sea distinto, ya no necesito comprobar los otros. Directamente ya sé que es asimétrico, es decir, que tiene deformación.